Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estaremos en México, visitaremos 2 estados. Estaremos en el estado de Veracruz, en Tantoyuca, el fin de semana del viernes 29, donde vamos a tener un evento para matrimonios. Luego el día sábado vamos a compartir devocional con varones, devocional con mujeres. En la noche volvemos a tener una reunión y el día domingo también vamos a tener reunión. Todo un fin de semana para todas las que viven en este sector de Veracruz o les queda cerca viajar, pues allá los espero. En nuestros chats está la información, está el número de contacto. Y el siguiente fin de semana estaremos en la Ciudad de México. Así que también queremos invitarlos el sábado 7 de mayo a las 5 p.m. Estaremos en Ciudad de México. Sé que muchos me han llamado, dice que quieren asistir y que viajan desde lejos. Bueno, de eso se trata. No importa desde dónde quieran venir, están cordialmente invitados para que nos reunamos y compartamos 2 fines de semana extraordinarios que vamos a estar con ustedes. Así que a todos sus contactos, familias, amigos que vivan en México, pues invíteles, dígale, el maná que desciende va a estar en México y vamos a compartir ese tiempo con ellos. Estamos en 1 Corintios capítulo 9, ya leímos del 1 al 14, hoy entramos del 15 hasta el 27. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo redondea aquí lo que tocamos nosotros los 2 últimos días en el capítulo 9 del 1 al 14. Él repite en el versículo 15 y luego continúa ilustrando el principio de que el amor limita la libertad cristiana, así como también su propia norma de no usar su derecho para recibir apoyos de quienes ministraba. Él da 2 razones de por qué él rehusaba aceptar ese apoyo. Primero, él no quería perder su recompensa por predicar el evangelio gratuitamente. Y segundo, más importante, él no quería que nada obstaculizara en absoluto la conversión de los perdidos mediante ese evangelio. Nosotros acabamos de ver todas las razones por las que Pablo decía que él tenía derecho de ser sostenido. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, decía él. ¿Por qué? Porque él decía que los corintios eran muy importantes para él y que él quería predicarles el evangelio. Y así fue. Mire, Pablo tenía una premisa muy clara. Se lo dijo a los tesalonicenses, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. La negativa de Pablo a aceptar un salario de parte de aquellos a quienes servía era el resultado de una profunda convicción. Él prefería morir antes que nadie desvaneciese la gloria que Dios le había dado. Él prefería estar muerto antes que alguien pudiera pensar que predicaba y enseñaba por dinero. Él no era un profeta de alquiler, como lo fue tal vez Balaam, que desarrolló su ministerio a cambio de dinero. Él sabía que Pedro también escribió aquellos que predican el evangelio por ganancia deshonesta. O sea que Pablo en eso lo tenía claro. Mire lo que él le dice a la iglesia en Hechos capítulo 20. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, mire que Pablo entra en su convicción y aquí es donde uno nunca se puede contradecir y donde uno conoce a los verdaderos siervos de Dios. Porque aquí Pablo entra a su esencia. Porque él dice, es que aquí lo importante no es si la gente da, si no da, si... Aquí lo importante es el evangelio y predicarlo. Y él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Cómo quisiera, cómo anhelo en mi corazón, cómo ruego que al ustedes oír estas palabras del apóstol Pablo esta mañana, las fibras de su corazón y la revelación del Espíritu Santo llegue a sus corazones. El evangelio, la predicación del evangelio debe ser algo que lo llevemos en lo más profundo de nuestro corazón. Pablo decía, para mí es impuesta necesidad predicar el evangelio y ay de mí si no lo hago. Y mire lo que termina diciendo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que Pablo habló aquí de gloriarse en el Señor. Mire que en 1 Corintios 1:31 ya lo leímos. Gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios refiere. Es más, Pablo habló de regocijarse en el Evangelio, de gloriarse en la cruz y sobre todo en la cruz de Cristo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Él se gloriaba en el Evangelio, pero no por él. Él no tenía absolutamente nada que ver con el contenido del Evangelio. Él recibió la revelación. Él no se gloriaba por su dedicación o por su habilidad para predicar, no. Déjeme decirle, nadie anunció el Evangelio más diligentemente que ningún otro de los que conocemos. Pero le había sido impuesta necesidad. A Saulo el Señor lo paró repentinamente cuando iba camino a Damasco. Cuando iba camino para perseguir a los cristianos, encarcelarlos. Y en aquel momento fue apartado para anunciar la palabra del Señor a los gentiles y Pablo respondió a ese llamado. Él no fue rebelde a la visión. Él desde ese momento entendió que el evangelio le había sido impuesta necesidad. Y como Pablo se dio cuenta más tarde, Dios lo había apartado incluso desde el vientre de su madre. Y así lo dice en Gálatas 1:15. Él entendió como Jeremías, como Juan el Bautista, que era un llamado de Dios. Pablo fue llamado y ordenado por Dios antes de nacer. Y como Jeremías, Pablo no podía dejar de predicar. La Biblia nos cuenta que cuando Jeremías se encontraba frustrado y desanimado a causa del rechazo y de la burla, trató de dejar de predicar, pero no pudo. Dice por allá el capítulo 20 de Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y Pablo le dijo a los colosenses, en el capítulo 1, en el verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Entonces, Pablo lo entendía. Él había sido llamado por Dios y para él esto era impuesto a necesidad. Y no es que el llamado de Dios no pueda ser ignorado, descuidado, menospreciado, no.
Hoy muchos cristianos, muchos hijos de Dios que me están escuchando, han ignorado, han descuidado y han menospreciado ese llamado. Pero sin embargo, Pablo dice, no puede ser cambiado. El hombre que resiste el llamamiento de Dios o trata de dejarlo, terminará como Jeremías, experimentando un fuego ardiente metido en sus huesos hasta que obedece, porque no tiene otra opción. Ahora, el sentido de obligación que Pablo habla aquí es más un sentido de responsabilidad seria y convincente, que Pablo expresa mediante las palabras «ay de mí» si no anunciar el evangelio. Él no quería fallarle a Dios en ese llamamiento que él le había hecho. Pablo predicó el evangelio gustosamente, pero no lo hizo de buena voluntad. De mala voluntad no quiere decir que no estaba dispuesto a obedecer, sino que su voluntad no tuvo parte en el llamamiento en sí. No fue su decisión el servir a Cristo y en consecuencia, él no recibió una recompensa, sino una comisión. Y él estaba bajo la obligación de predicar, por lo cual no merecía ni esperaba recompensa. ¿Sí me entendió lo que le acabo de decir? Mi querida familia, nosotros recibimos un llamamiento de Dios. No fue nuestra decisión servir a Cristo, por lo cual nosotros recibimos una comisión. Y debemos entender esa comisión como una obligación. ¿Cuál obligación? Ir a predicar. Comisión indica que alguien nos ha dado una responsabilidad que es valiosa para él y que la cual debemos tratar de forma muy apropiada y cuidadosa. Y este es el caso de todo llamamiento al ministerio. Dios da al ministro para que cuide algo que él valora mucho. ¿Y qué promete Dios? Disciplina si no cumple debidamente. Y Pablo usa esa exclamación, ¡ay de mí! Indica dolor y un dolor inminente si no hace su tarea. Ahora, miren lo que entra Pablo y me encanta en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. A Pablo le pusieron el evangelio en las manos. Estaba bajo la necesidad impuesta de predicarlo y se hubiera metido en serios problemas con el Señor si no lo hubiera hecho. Pero él no estaba bajo la obligación respecto al pago, no. En cuanto a eso, estaba en total libertad de esperar que lo sostuvieran los que recibían su servicio. Él eligió que no le pagasen porque prefirió hacerlo así, no porque fuera necesario, y en esa decisión encontró una gran satisfacción y gozo, y sabía que por esa decisión él recibiría una recompensa. Él estaba decidido a no abusar de su derecho en el evangelio. Él prefirió más bien trabajar largas horas, de día y de noche, para ganarse su sustento, antes de ser una carga para aquellos a quienes servía, o hacerlo pensando en que lo hacía por la recompensa o por el dinero que recibiera. Ahora, el aspecto más relevante de lo que nos está contando Pablo, y por eso entran los versículos 19 al 27. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el propósito fundamental para no beneficiarse por completo de su libertad cristiana era ganar un mayor número. Él creía profundamente que el que gana almas es sabio, como dice Proverbios 11:30, y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario y sacrificarlo todo para ganar almas para Cristo. En todo lo que concernía a sus derechos, era libre de todo, pero debido a su amor por todos los hombres estaba dispuesto a lo que fuera. Ahora, Pablo se había hecho en un sentido figurado esclavo de todos los hombres. Me he hecho siervo de todos, dice claramente. Y aquí cuando él dice se hace siervo, es para describir que él definitivamente tenía claro que su tarea era a que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Pablo estuvo dispuesto a ajustar su forma de vivir con el fin de identificarse con los que estaban dando testimonio para llamarlos al evangelio. Y ahí es cuando él dice,
Para ilustrar su esclavitud voluntaria, Pablo menciona 3 maneras en las que él había adaptado y continuaría adaptando su forma de vivir a fin de ayudar a otros a ser más receptivos. Mire y verá lo que dice. Él dice, con fin de ganarlos para Cristo, entonces me he hecho a los judíos como judío. Primero, dentro de los límites de las Escrituras, se comportaría como un judío según fuera necesario cuando él trabajara con los judíos. En Cristo él ya no estaba obligado a las ceremonias, a los rituales, a las tradiciones del judaísmo. Seguir o no seguir algunas de esas cosas no iba a tener ningún efecto sobre su vida espiritual. Pero si observarlas le permitía abrir una puerta para su testimonio a los judíos, él se acomodaría a eso de buena gana. ¿Está claro? Luego él dice que de igual manera a los que estaban sin ley, como si él estuviera sin ley. Pablo estaba dispuesto a vivir como un gentil cuando ministraba entre los gentiles. Y para evitar ser malentendido, dejó bien claro que no estaba hablando acerca de ignorar o violar las leyes morales de Dios, como los mandamientos o las otras leyes. No, simplemente aquellas cosas en las que él podía estar entre aquella gente y compartirles de la fe. Y él habla de un tercer grupo: me he hecho débil a los débiles. Pablo estaba dispuesto a identificarse con los que, ya sea judíos o gentiles, carecían de la capacidad de entendimiento para captar el evangelio. Y cuando estaba entre los débiles, Pablo actuaba así. Se adaptaba a la debilidad de su comprensión. A los necesitados les presentaba cosas sencillas y repetidas, porque se trataba de ganarlos para Cristo, para la salvación. En resumen, cómo me encanta este pasaje que estamos leyendo esta mañana. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él no acomodó el evangelio. Él no estaba dispuesto a cambiar ninguna verdad en lo más íntimo para satisfacer a alguien. No, para que no me vaya a malentender lo que estamos leyendo esta mañana. No se trata de volverme pecador con los pecadores para ganar a los pecadores. No, de eso no se trata. Ni de irme y sobrepasar mis principios bíblicos porque es que me estoy ganando a este para Cristo. De eso no está hablando y lo he explicado claramente. Él nunca dejaría a un lado una verdad del evangelio. Pero eso sí, Pablo limitaba con gusto su libertad en el evangelio, porque él no ofendería ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a los débiles en entendimiento. Gloria a Dios. La vida de Pablo estaba centrada ¿en qué? En vivir el evangelio, en predicar y enseñar el evangelio. Todo lo demás no le preocupaba para nada. Y ahí es donde Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio? O sea, Pablo sabía. Él sabía que todo lo que estaba haciendo tenía razón de ser, en que el Señor le iba a premiar, en que al final del camino había una recompensa, en que al final del camino Dios siempre tendrá una bendición para aquellos que predicaron el evangelio y se esforzaron por anunciar las buenas nuevas. Aquí Pablo está diciendo que los cristianos no corren por una corona de las que se ofrece en el mundo, porque no sirven para nada. Porque se mueren y aquí quedan sus coronas, sus logros, pero sí una corona en el cielo, la corona de justicia que el Señor dará aquel día que aparezca, la corona incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, la corona de vida. Pablo dice que si un atleta quiere triunfar, tiene que limitar voluntariamente y a menudo severamente su libertad, su sueño, sus dietas, sus ejercicios. ¿Sabe por qué? Porque está pensando en aquellos a los que quiere ganar. Pablo tenía un propósito al correr, no como a la aventura. Su meta está muy clara para él: ganar a cuantas personas pudiera para Cristo Jesús y por todos los medios que le fuera posible. Padre, me quedaría explicando este pasaje horas y horas. Cómo me encanta ver a un hombre apasionado por Cristo, apasionado por la obra. Un hombre que estuvo dispuesto a renunciar y renunció a todo, a sus derechos, a sus libertades, a lo que él podía hacer y no lo hizo. Pensaba en la gente, pensaba en los judíos, pensaba en los no judíos, pensaba en los que no entendían y a todos les llegó.
porque su meta era una: ganarlos. Mi querida familia, no deje que el mundo lo distraiga, lo entretenga, lo embolate. No deje que eso pase en su vida, mi querida familia. No deje. Mi querido hijo de Dios, usted nació y Dios le ha encargado a usted una comisión. Y esa comisión es ir a anunciar este evangelio para que la gente no se muera sin Cristo. No tiene sentido ser un cristiano sin serlo verdaderamente y sin vivir predicando nuestra fe a los que tanto la necesitan. Que para usted y para mí sea como para Pablo, impuesta necesidad, una obligación, predicar el evangelio y llevarlo siempre. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén, y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 14, del 24 al 28. La tarea de anunciar el evangelio no se termina hasta que estemos en la presencia de Dios. Por tanto, nunca desfallezcas. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.